Iniciamos Buena Salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan la señal de Saracay Televisión, que nos ven en cada uno de sus hogares, lugares de trabajo, oficina, y también a quienes nos ven por redes sociales, @Buena Salud en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Sugerencias y consultas pueden escribir el número de contacto 0988 300 121. Gracias a Camisería Inglesa, que el día de hoy estamos vistiendo. Hoy están como punto distribuidor autorizado en la Río Lelia y Aloasí. Están diagonal al Hospital del IES. El teléfono de contacto es el 099-083-6326. Lo pueden encontrar también en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook y Camisería Inglesa SD en Instagram, siempre luciendo con calidad, moda y estilo, gracias a Camisería Inglesa. Hoy en Buena Salud nos visita el doctor Germán Acosta. Él es cirujano general en mínima invasión bariátrica y nos va a contestar una pregunta muy importante. ¿Soy candidato para una cirugía bariátrica? Es el tema que vamos a tratar con Germán. Gracias por estar con nosotros. Gabriel, muy buenos días. Un saludo a toda la ciudadanía que nos ve en este bonito programa. Gracias nuevamente por la invitación acá. Vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, que es la cirugía bariátrica. ¿Y quién es candidato para esto? Así es. ¿Quién es candidato? Porque no todas las personas a veces podemos ser candidatos para hacernos esta cirugía. Pero comencemos hablando un poco sobre el desarrollo de qué es esta cirugía, por qué hay que realizarla. Correcto. Bueno, Gabriel, en el transcurso del tiempo, las personas que tienen sobrepeso y obesidad se someten a un sinnúmero de procedimientos tipo dietas estrictas, ejercicio intenso, inclusive algunos llegan a tomar muchos medicamentos para lograr perder ese exceso de peso. Van varios meses, algunos años, sin embargo siempre regresa este peso que no queremos para acá, ¿no es cierto? Entonces es una lucha continua, es una batalla continua de estos pacientes para perder de peso, siempre logran una reganancia de este peso y es ahí donde entra la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es la cirugía de la obesidad. Es la cirugía que nos ayuda, no es una cirugía estética, Gabriel, es una cirugía que nos ayuda a controlar el peso de una manera más permanente, de forma progresiva, permanente, y nos ayuda a nosotros a tener un montón de utilidades para nuestro cuerpo. Así es. Este tipo de cirugía, como tú lo dices, no es como para manejar la parte estética, sino realmente lo realizan ustedes ya por el tema de salud, en todo caso. Pero cuando las personas tienen algún problema, en este caso, por ejemplo, un índice de obesidad, cuando ya pasa sobre los 40 de masa corporal, en todo caso, no pueden decirse que son personas que realmente son exageradamente obesas, ¿no? Sino que tienen de pronto un peso no tan exagerado. Vamos a aclarar un poquito este tema. Ya. Acuérdate que el sobrepeso y la obesidad afecta a casi todos los órganos de la economía humana. Si nos vamos desde arriba, desde el cerebro, ¿sí? Puede haber problemas inclusive de tumores cerebrales, puede haber tumores de mama, puede haber tumores renales, puede haber apnea de sueño, puede haber reflujo gastroesofágico. Los pacientes con obesidad y sobrepeso presentan también problemas de vesícula, formación de cálculos de vías biliares y vesícula. Hay reflujo gastroesofágico, como ya lo había mencionado. Hay problemas de disfunción eréctil. Hay problemas de dolor y artrosis en las articulaciones de la cadera y de las rodillas. Entonces, para ese tipo de pacientes que ya tienen un sobrepeso, que está causando problemas en su salud, en todos los órganos, como acabamos de mencionar, el páncreas, pacientes que desarrollan diabetes, pacientes que pueden provocar hipertensión y que esa a su vez va a lograr que provoquen infartos agudos de miocardio, derrames cerebrales. Todos esos pacientes son beneficiarios de realizarse una cirugía bariátrica. En cuanto a lo que tú mencionas, ¿cuáles son los parámetros para poder aceptar a estos pacientes? Si bien sabemos, la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una cirugía metabólica. Nosotros nos basamos en el índice de masa corporal. ¿Pero qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es una fórmula matemática que lo que relaciona es el peso sobre la talla. Y es sin duda el primer parámetro en el que nosotros, los cirujanos bariátricos, nos tomamos en cuenta para ver si podemos operarte o no. El índice de masa corporal es una forma matemática, como te dije, que relaciona peso y talla. Entonces hay varios índices que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? Al principio, hace muchos años, cuando recién empezó la cirugía bariátrica, nosotros solamente operábamos a pacientes que tienen un índice de masa corporal de 40, ¿sí? Entonces estos son pacientes que están supremamente gorditos, que se los ve con una silueta y una distribución grasa enorme. Luego nos dimos cuenta, ¿para qué esperar hasta el índice de masa corporal 40? Actualmente se están operando pacientes con índice de masa corporal desde 30 en adelante, siempre que tengan alguna enfermedad concomitante. ¿Qué tipo de enfermedad concomitante? Puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser artrosis, dolor en las articulaciones, dolor lumbar, etc.
Entonces, esto va cambiando. Nosotros ahora operamos pacientes desde un índice de masa corporal de 30 con alguna enfermedad concomitante y siempre valoramos en caso individual de cada paciente. Muchas veces la fórmula matemática solamente nos dice pesa tanto, la talla es tanto y tenemos un índice de masa corporal de 35. Pero cuando vemos al paciente en la consulta externa y le hacemos un examen físico muy minucioso, vemos que la distribución grasa es enorme, que ya no solamente tiene un abdomen en delantal hacia adelante, sino que tienen distribución grasa en los costados, que ya no solamente se les está formando los rollitos en la espalda baja, sino que también viene ya la segunda fila en la espalda media, algunos inclusive en la espalda alta. Entonces, todos esos pacientes sí cumplen criterios específicos para determinado tipo de cirugía bariátrica. Es muy importante la valoración por el médico especialista para determinar cuál es el tipo de cirugía que vamos a realizarte. Pero si te das cuenta, Gabriel, son muchos los pacientes que podrían ser beneficiados de este tipo de cirugía. En resumen, todos aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30 para arriba, que son diabéticos, que son hipertensos, ¿sí?, que quieren modular esto, que no quieren tener complicaciones a corto o a mediano plazo, complicaciones severas como un derrame cerebral, quedarse tendido en la casa como una persona con una discapacidad fuerte, ¿no es cierto? Pues todos ellos son beneficiarios. Tenemos que verlos, sin embargo, en la consulta externa para saber qué tipo de paciente eres y qué tipo de procedimiento requieres tú. Así es. La consulta externa pienso yo que es el primer paso importantísimo que ustedes deben hacer como médicos, porque es la manera de cómo saber en qué condiciones llega tu paciente, cómo pueden saber si tienes algún tipo de enfermedad, sea patológica o no, para poder realizar estos procedimientos. Al regresar del corte, queremos conocer un poco de cómo es esta cirugía, cuando ustedes la realizan, cómo es el proceso postquirúrgico, también la recuperación de ella, también porque ustedes también dan ciertas indicaciones, ustedes hacen su trabajo, pero también cómo tiene que también la persona que se hace este tipo de cirugía hacerlo en casa, el poder cuidarse para que obviamente tengamos óptimos resultados. Pero bueno, contestaremos todo esto al regresar después de esta pequeña pausa. Soy candidato para una cirugía bariátrica, es el tema que estamos tratando hoy en Buena Salud con nuestro doctor Germán Acosta. Germán, cuando ya ustedes realizan esta cirugía con los pacientes, ¿cómo es? ¿Cómo es el procedimiento y cómo es la recuperación de la misma? Es una excelente pregunta, Gabriel. Fíjate que es bien importante la consulta externa. Hay 3 tiempos en toda cirugía: el preoperatorio, el transoperatorio, que es durante la cirugía, y el posoperatorio. En el preoperatorio nuestros pacientes acuden con nosotros y nosotros los valoramos, hacemos un examen físico exhaustivo, hacemos un interrogatorio. Siempre les digo a mis pacientes que soy muy preguntón porque tengo que saber cuáles son los detalles mínimos. Muchas veces los pacientes se olvidan de qué padecieron cuando eran niños, qué tabletas utilizan. Entonces es un interrogatorio dirigido para saber qué afectaciones tiene. Una vez que logramos saber si el paciente es candidato y cómo podemos ayudarle, qué otra enfermedad extra tiene, qué requiere control, nosotros vamos a un protocolo preoperatorio que es muy importante. En el protocolo preoperatorio nosotros solicitamos laboratorios para saber su condición de colesterol, triglicéridos, algunos laboratorios para saber cómo están ellos metabólicamente y cómo arrancamos de este proceso. También lo ve nuestro médico internista o endocrinólogo para realizar una valoración preoperatoria. Se realiza un electrocardiograma para saber que él está en condiciones óptimas para poder entrar a quirófano. También le ve nuestro equipo de nutrición y de psicología médica. Siempre voy a recomendar que todo paciente que se someta a cirugía bariátrica no es de una cirugía de venga ahora, págame y mañana lo opero. Así no funciona esto. Nosotros hacemos un protocolo preoperatorio estricto, vemos que cumpla todas las condiciones, el equipo multidisciplinario observa y ve al paciente y definimos si es candidato o no. Una vez que pasa todo este protocolo, que realmente no es tan complejo porque lo podemos hacer rápidamente, nos tardamos entre 2 o 3 días máximo para poder realizar este protocolo. Vemos que ya está el paciente listo, fijamos una fecha. Cuando ya tenemos una fecha, indicamos al paciente una dieta especial para poder ser sometido a cirugía bariátrica. Esto nos ayuda a que el procedimiento quirúrgico sea más fácil y que sea más rápido realizarlo. Acuérdate que nos interesa mucho que el procedimiento quirúrgico en sí no sea tardado, que tenga el mínimo de cantidad de anestesia general y que salga bien el paciente. Operado de forma perfecta, si es que el paciente ingresa el día de hoy, ¿sí?, se va al día siguiente a su casita. Es una cirugía de 24 horas de reposo, se va al día siguiente a la casita con indicaciones tanto del cirujano bariátrico como del equipo de nutrición. Se le indica la dieta que va a seguir, cuáles son los parámetros a comer, etcétera, etcétera, etcétera.
Una semana después exacta, después de haberlo operado, nosotros procedemos a una visita de control, a una cita de control, en donde nosotros verificamos que las heridas quirúrgicas estén bien, retiramos puntos, nos damos cuenta si el paciente comprendió y siguió las indicaciones específicas, y si es que no lo ha hecho por determinada circunstancia, nosotros nos vamos adaptando y vamos a dar seguimiento al paciente. Nos gusta decir con orgullo que nosotros damos seguimiento a los pacientes de cómo van, ¿sí? Nos hacemos amigos de nuestros pacientes, vemos cómo están nuestros pacientes, les invitamos a venir constantemente, no solamente a citas de control, sino que pasen a saludar a la clínica para irles midiendo su peso y talla y asegurarnos que los resultados que ellos esperan sean los mismos que nosotros ofertamos. Siempre hay que hacer alguna modificación en el ámbito de higiénico-dietético para saber cómo se están alimentando, evitar que tomen alcohol en el postoperatorio o hacer algunos ajustes que el paciente los va a necesitar. Esto es multidisciplinario, esto es de un equipo de trabajo, todos estamos en la clínica donde nosotros trabajamos certificados para poder realizar el procedimiento, tenemos excelentes resultados, en nuestras redes sociales nos pueden visitar y ver algunos ejemplos de cómo nos manejamos dentro de la clínica. Los pacientes que se someten a este tipo de cirugía, ¿ellos salen con algún drenaje o simplemente ya ustedes lo operan, hacen su trabajo y van a casa? No, nuestros pacientes salen sin drenajes. Nosotros nos aseguramos durante la cirugía que todo quede por dentro perfecto, ¿sí? Que no haya evidencia de sangrado, ningún tipo de colección. Comprobamos que todas las anastomosis o los cortes que hacemos del estómago sean funcionales. Hacemos algunas pruebas durante la cirugía para verificar que los cortes estén perfectos y que no hayan fugas de ningún sitio. Eso nos da a nosotros garantía para poder estar tranquilos, para pasar como un paciente tranquilo, ¿sí? Así es. Damos todos los medicamentos intravenosos que requiere el paciente, por eso no lo mandamos enseguida. Si bien es cierto, esta cirugía yo los opero y enseguida para los pacientes a caminar, siempre preferimos que las primeras 24 horas tenerlos en observación para ver que todo esté en orden. Pero el paciente se va al día siguiente caminando a su casita, se va en buenas condiciones, sí tiene que hacer una dieta estricta, por así decirlo. Dieta blanda, en todo caso. Al principio es una dieta líquida, luego es una dieta blanda, ¿sí? No se recomienda que trabajen la primera semana no porque no puedan caminar, sino porque el paciente, obviamente, al tener menos ingesta calórica, puede sentirse un poquito más débil. Pero después de eso, la cirugía es excelente, en buenas manos. Todo tipo de cirugía en buenas manos tiene un resultado final exitoso. La cicatrización interna que tienen estas cirugías, como que el tiempo, porque se puede reintegrar, por ejemplo, a hacer sus actividades si es deportista, si es fisiculturista, porque también a veces hay personas que tienen ciertas actividades y que de pronto tal vez no pueden hacer ejercicio. Esa es una excelente pregunta, Gabriel. La cirugía es totalmente laparoscópica. La ventaja de toda cirugía laparoscópica de mínima invasión, que nosotros venimos diciendo desde hace algunos años por acá en Santo Domingo, este término que casi lo acuñamos de mínima invasión, significa que utilizamos heridas quirúrgicas pequeñitas, ¿sí? 4 a 5 puertos, que así se llaman, que son heridas de 1 centímetro para abajo. Algunas son de 0.5 centímetros, de 1 centímetro. La probabilidad de que estas heridas se hernien, que se formen hernias ahí, es extremadamente baja porque son muy pequeñitas. Entonces, las ventajas de la cirugía laparoscópica, sobre todo en cirugía bariátrica, hacen que el paciente se recupere de inmediato. El paciente al otro día se para, no está con heridas grandotas, yo no coloco apósitos en las heridas, el paciente está muy bien. Puede estar caminando al día siguiente, puede hacer sus actividades cotidianas al día siguiente ya de inmediato. Para trabajar, como te dije hace un momento, yo sugiero por lo menos una semana de reposo, por lo menos, que es importante, pero el paciente termina en buenas condiciones generales, las heridas son pequeñitas, están limpias, mientras más pequeñas sean las heridas, menos probabilidad de infección de las heridas, el paciente va muy bien. Hablemos un poco del beneficio que puedes obtener al hacerte esta cirugía bariátrica. Sabemos que personas pueden haber tenido un problema, no solamente de obesidad, sino algún problema tal vez de diabético, etcétera, ¿no? Alguna enfermedad. ¿Qué mejora cuando ya te has realizado esta cirugía? Las mejoras son múltiples, Gabriel, ¿no? Vamos a empezar desde un control de diabetes mellitus, un control de los signos vitales de presión arterial. Los pacientes abandonan muchas veces el tratamiento que vienen tomando por años de hipoglucemiantes o de antihipertensivos, mejoran su aspecto físico, ya no les duele las caderas, las rodillas, tienen una movilidad enorme. Al principio los pacientes llegan con dificultad a la consulta para poder sentarse, para poder acostarse. Luego los pacientes parecen unas gasgas que se mueven a toda velocidad.
al disminuir su peso, estéticamente mejoran también su condición física, mejora su capacidad sexual, su función eréctil. Los beneficios son múltiples en casi todos los órganos, ¿sí? Y obviamente el efecto indirecto, aunque no es el buscado, es el efecto estético. Que si tú bajas de peso, te ves mejor, ganas confianza, tienes mayores oportunidades laborales, por así plantearlo, como me han dicho varios pacientes, te sientes mejor, tu autoestima mejora. Y tú sabes que con una mejor autoestima, el paciente mejora en todos los sentidos también. Muy bien. Una última pregunta. Cuando ya las personas se quieren realizar o es candidato para hacer este proceso, ¿cuál es la edad mínima para hacerse esta cirugía y cuál es la edad máxima para poderse hacer este procedimiento? A nivel mundial, la cirugía bariátrica al principio se hacía solamente en pacientes adultos. Actualmente en ciertos centros se hacen a partir de los 15 años. Nosotros actualmente estamos tomando pacientes que cumplan los 18 años de edad para arriba. De 18 hasta 60 años se puede operar sin ningún problema este tipo de cirugía. Muy bien. Mi querido Germán, de verdad que ha sido un tema muy interesante, como siempre, hablar de este tipo de cirugía, hablando siempre encaminado con los profesionales que lo realizan, realmente, porque no todas las personas pueden hacer un procedimiento. O sea, siempre zapatero a zapato, como siempre lo digo, en estos temas de salud y sobre todo, pues cirugías realmente complejas que amerita que lo hagan los especialistas. ¿En qué horario estás atendiendo? ¿Dónde estás atendiendo? El número de contacto también creo que Produce lo va a poner para que puedan agendarte. Nosotros nos encontramos trabajando en la Clínica Central aquí en Santo Domingo de los Áchilas, que está ubicada en la avenida Quito, 1454 y Río Yamboya, muy cerca de acá de las instalaciones de Saracay TV. Nos encontramos en los horarios de atención de lunes a viernes para consulta externa, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Las emergencias quirúrgicas de todo tipo se abren en la clínica 24 horas, ¿sí? Pero para consulta externa, para poder evaluarte, tienes que llamar a nuestros teléfonos de contacto para sacar una cita y con mucho gusto te atenderemos y veremos si tú eres candidato para este tipo de cirugía. Muchas gracias, mi querido Germán, de verdad que ha sido un tema muy interesante y ya saben, pues las personas que deseen realizarse una cirugía bariátrica, vayan a Clínica Central con nuestro querido doctor Germán Acosta, que con todo gusto les van a atender en los horarios que los acaba de decir. Gracias, Germán, por estar con nosotros en Buena Salud. Muchas gracias, Gabriel. Y a las personas que están viendo el programa, no se olviden que este viernes estaremos obsequiando esta camisa gracias a Camisería Inglesa. ¿Qué tienen que hacer? Inscribirse mediante la página de Camisería Inglesa y también al número de contacto del canal al 0988-300-121. En Camisería Inglesa los encuentran como Camisería Inglesa Santo Domingo en Instagram, Camisería Inglesa SD también en redes sociales, y el número de contacto de Camisería Inglesa es el 0990836326 y pueden encontrarlos en la avenida Río Lelia y algo así, diagonal el Hospital del IES. ¿Quieres lucir con moda, estilo y con excelente calidad? Vaya a Camisería Inglesa. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos despedimos. Sigan en la sintonía de Saracay Televisión. Viene una excelente programación.